Hola, buenas tardes a todo nuestro público presente en el día de hoy, en nuestra jornada estudiantil de investigación en literatura. En primer lugar, muchas gracias por hacer esto posible, a todo el comité organizador, a todas las personas asistentes. Mi nombre es Alejandro Ceballos, yo soy estudiante ya en proceso de grado del programa de literatura, de licenciatura en literatura de la Universidad del Valle. Y el día de hoy quiero comentarles un poco lo que fue mi trabajo de grado titulado Análisis del deseo mimético y la fe fatal en los personajes protagónicos de Noche sin Fortuna, Antígona y Los dientes de Caperucita, Andrés Caicedo. Para este trabajo, como lo mencioné anteriormente, cogí 3 textos de Andrés Caicedo, 2 cuentos y una novela, su novela póstuma Noche sin Fortuna, que hacen parte de toda la literatura gótica de este escritor caleño, para poder analizar cómo se representa lo masculino y cómo se representa lo femenino en estos 3 textos. Para eso me basé en 2 teorías, bueno, 2 que terminaron siendo 3. Para la representación de lo masculino, yo tomé como base la teoría del teórico, del sociólogo francés René Girard, que nos habla del deseo mimético. Girard nos menciona que el deseo mimético, o sea, dentro del deseo mimético, que cuando nosotros deseamos, no es porque orgánicamente deseemos, sino porque estamos imitando el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un referente que ya fue un sujeto de deseo ante un objeto y nosotros solamente estamos imitando ese deseo. La mejor forma de poder explicar esto es el triángulo edípico, ¿no? Que nos habla Freud. El hijo desea a la mamá porque su papá, quien es su referente, ya ha deseado primero a su madre. ¿Eso qué nos convierte? Pues que al final el referente se termina volviendo un rival, porque estamos deseando lo mismo, entonces competimos por ese objeto de deseo. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer el análisis, me di cuenta que el deseo mimético de Girard quedaba corto con los textos de Caicedo. En los 3 textos, los que han tenido la oportunidad de leerlo, saben que son 2 personajes masculinos casi que compitiendo de diferentes formas por un personaje femenino, ¿sí? Como lo es Solano Patiño y Danielito Van con Antígona, o como lo es Eduardo y Nicolás en Los dientes de Caperucita, etcétera. Entonces, en esta medida, como yo vi que esto se estaba quedando corto el tema del deseo mimético, seguí investigando y me encontré con una teoría de una feminista norteamericana, F. Kosofsky Sedgwick, que nos habla de la homosociabilidad. Es la primera en acuñar este término. Y la homosociabilidad habla de que precisamente en estas estructuras triangulares, donde hay 2 hombres y una mujer, los hombres en realidad no están compitiendo por la mujer, sino que están compitiendo por el otro hombre, es decir, el otro hombre es su verdadero objeto de deseo, ya porque en las relaciones homoafectivas y homosociales, la mujer solamente funciona como una mediadora entre el deseo de esos 2 hombres, porque a la final son esos 2 hombres quienes sienten celos por ellos, quienes se admiran, quienes compiten entre sí. Entonces, a la final, la mujer solamente tiene un lugar de transición para precisamente poder hacer posible esa estructura del deseo. Mientras que, por otro lado, en cuanto a la representación de lo femenino, me fui con el estudio del arquetipo de la femme fatale. Hago un estudio por toda la retórica, primero hablando desde Todorov cuál es la teoría del signo, del símbolo, de la alegoría, hasta llegar pues a lo que es la construcción del arquetipo. Luego hago todo un estudio de cómo se ha retratado, cómo se ha construido el arquetipo de la femme fatale a través de la historia del arte, desde Lilith, desde la literatura hebrea hasta los tiempos de ahora, cómo se ha atribuido pues diferentes seres monstruosos como las vampiras o como las sirenas, etcétera, en la representación de este arquetipo que es una mujer fascinante,
seductora, que te atrae, pero que al mismo tiempo te destruye, ¿cierto? Que tiene esa doble cualidad como entre seducción y muerte, o entre atracción y destrucción. Y después de hacer todo ese recorrido por toda la historia del arte, ya entro a las cualidades que le atribuye Caicedo a estos dos personajes femeninos, quienes son Jimena en Los dientes de Caperucita y Antígona en su cuento homónimo y en la novela póstuma Noche sin Fortuna. ¿Qué hallazgos nos deja todo este trabajo? Bueno, nuevamente la visión androcéntrica, ¿cierto? De nosotros, los hombres, frente a las mujeres, quienes no logran ni siquiera tener la misma jerarquía para el hombre, para el varón, y por eso no alcanza ni siquiera a entrar en la estructura del deseo, sino que solamente queda como orbitando entre una mediación entre los hombres. Mientras que, por otro lado, nos vuelve a quedar la representación de la mujer como un ser que atenta contra el orden patriarcal, ¿cierto? Por eso la pintamos destructiva, la pintamos de que es atrayente porque todos estamos vinculados a una mujer, ¿cierto? Pero al mismo tiempo como una amenaza. Entonces estos fueron los hallazgos que quedaron de este trabajo de grado. Fue un trabajo de grado muy bonito, muy sufrido, pero me quedo con todo el aprendizaje. Muchas gracias a todos por escucharme, por recibir con agrado este pequeño rato donde les comparto lo que fue mi trabajo de investigación. Saludos.